Bernardita Valle. María Bernardita es doctora en etnomusicología, magíster en estudios culturales, socióloga y licenciada en arte. Profesora, usted presenta a sus invitados e invitadas. Ahí sí. Buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Nos volvemos a encontrar en el contexto del proyecto Fondesit, Historias, Estéticas y Procesos del Folclore Chileno, y agradecemos a la Universidad Mayor por acogernos en este encuentro. Voy a hablar más fuerte. Soy María Valle, Berni para los amigos, y hoy estaré moderando la mesa de género, representaciones sociales y fonografía, la cual va a combinar trabajos que abordan cuestiones de género y performance en la música desde diferentes aristas. La idea es que los ponentes presenten sus trabajos en la primera hora, durando máximo 20 minutos cada uno, y al final habrá un tiempito para hacerles preguntas. Les sugiero que mientras los escuchan vayan anotando preguntas y siempre intentando ser breves y acotados. Así que el primer ponente, aquí a mi lado, Alex Guerrero Chinga, es cantor de cueca y payador, integrante del colectivo Versos de Ida y Vuelta, dedicado a la difusión, investigación y enseñanza de la poesía cantada latinoamericana. También es fundador de la agrupación De Improviso, dedicada a la improvisación de cueca, y gestor de La Chingana Chinga. Su trabajo que va a presentar hoy se llama Discursos de Género en los registros fonográficos de agrupaciones femeninas entre 2000 y 2020. Dale, Alex. Hola, hola. ¿Me escucho bien? Sí. Un poco... Ya, buenos días. Hola a todos. ¿Cómo están? Voy a tratar de ser bien breve, como en la primera parte del trabajo, para mostrarle la parte más entretenida que son los versos al final de las cuecas que yo analicé, que son las producciones discográficas de los conjuntos y solistas mujeres, como del 2000 al 2020. Ya, algunos antecedentes importantes. Primero, debo aclarar que me estoy centrando en la cueca centrina o la cueca urbana que se da principalmente en la zona de Santiago y Valparaíso. Entonces, estos antecedentes corresponden un poco a ese espectro, ¿ya? Si revisamos un poco lo que pasa con la mujer o la cantora en la cueca campesina, el fenómeno probablemente varíe y tengan otros roles completamente distintos, ¿ya? Entre estos antecedentes hay una revitalización de la cueca en los 90, en la cueca centrina principalmente. Hay un traspaso de algunos cultores antiguos a las nuevas generaciones. Hay varias personas que se empiezan a acercar a estos personajes y empiezan a aprender el tema de la cueca urbana, la forma del canto a la rueda principalmente. Ahí me escucho mejor, ¿o no? No sé. ¿Sí? Ya. También en ese periodo hay una consolidación de un repertorio. Ahí sí. Ya. Hay una consolidación de un repertorio que está, la imagen principal o canónica es como los chileneros, los discos, la discografía, lo que alcanzaron a registrar los chileneros, y los lotes como los spin-off de los chileneros, así como Mesías Lizama y los otros discos que sacaron como con algunos integrantes y también con otros lotes, ¿ya? Este espacio de la cueca es un espacio principalmente masculino, donde los cultores, los cantores son principal y los instrumentistas son generalmente hombres, y un espacio
de exclusión de la mujer, ¿ya? Generalmente relegada a la parte del baile y a otras labores que en torno a la festividad a la cual está asociada la cueca, pero en el entorno del canto y de la instrumentalización, la presencia femenina es casi nula. ¿Ya? Esta idea de investigación surge un poco después de la lectura de un texto de Felipe Solís que hace un análisis muy interesante de la presencia de los valores patriarcales en la cueca chilena. Hace un análisis de principalmente las cuecas que están transcritas en el cancionero, un cancionero de cueca que realizó Santiago Figueroa, y las cuecas que están presentes ahí en el proyecto de la Fonoteca Nacional, el cancionero discográfico de cueca chilena. ¿Ya? Es el principal, el corpus que él analiza y ahí identifica algunas dimensiones súper importantes, algunas características que yo voy a resumir acá, porque me parecen importantes como contraste. Un poco esta investigación muestra el canon como anterior después del ingreso de la mujer como a la cueca centrina. ¿Ya? Una característica importante de bueno, es el periodo del 1920 a 1990, el que analiza, ¿ya? Después, más adelante, empiezan a introducirse mujeres en esta forma de canto o en este tipo de cueca, ¿ya? Como desde el 98 en adelante, y el primer disco que yo analizo es del 2002, para que ahí se ubiquen más o menos temporalmente. Una característica importante del el canon anterior hasta los 90 que analiza Solís es que el matrimonio aparece como una característica determinante, ¿ya? Principalmente de los roles de la mujer. La mujer aparece como completándose en el matrimonio, como buscando el matrimonio, como siempre ligada a eso, ¿ya? Entonces es un ser que busca completitud a través del matrimonio. Eso está como en los versos, en la poética de la cueca chilena analizada en este tiempo. Ya también aparece una dimensión que tiene que ver con la condena a ciertos comportamientos como la infidelidad, la prostitución y la homosexualidad. ¿Ya? Ahí en el tema de la prostitución, por ejemplo, hay una como ambivalencia, por ejemplo, ¿ya? Que en ciertas cuecas se critica eh, o se habla de meterse a mujer mala, como ciertas valoraciones morales respecto a las mujeres que ejercen la prostitución, pero por otro lado se ensalza esta vida festiva que es en torno a las casas de niñas, a las casas de canto, como se llamaban, pero al final eran lugares donde también se ejercía abiertamente la prostitución. ¿Ya? También otra dimensión importante que identifica Solís es la violencia hacia la mujer. Hay varias cuecas que hablan acerca de a la mujer celosa, palos con ella, y un montón de otras de versos que justifican la violencia hacia la mujer, principalmente en casos de producto de los celos o producto de el alcohol. ¿Ya? Otro punto importante que es la otra parte como de la prostitución, es que se habla desde una voz masculina situada en estas casas de canto, de niña o de gastar, y donde principalmente eran espacios también donde se compartía la cueca y donde se cantaban, eran espacios donde estaban acompañados de el ejercicio de la prostitución también. ¿Ya? Y esto también es interesante, Solís en ese momento también encuentra una dimensión de algunas cuecas que son minoritarias, pero que también es importante, de una versión o una visión más subversiva de estos valores patriarcales. ¿Ya? Hay algunas cuecas donde la mujer adquiere un rol de denuncia, de reivindicación y crítica de los roles masculinos, pero son una minoría. ¿Ya? Ahí me gustaría hacer una mención importante de que sería interesante ahí indagar en este canon de dónde provienen esas cuecas, de si son cuecas tradicionales, si son cuecas eh, de cantoras que se fueron reproduciendo, como que sería interesante ver de dónde emergen esta visión más subversiva que en el texto no se alcanza a vislumbrar, como que de repente se mezclan las cuecas tradicionales con algunas cuecas de más nueva autoría y hace un poco difícil el rastreo ahí de dónde aparece esta visión un poco más subversiva. Voy a rescatar esta visión porque es la que empieza a resaltar después de las inclusiones de las voces femeninas en el canto de la cueca centrina y esta dimensión es la que se empieza a hacer más visible y potente.
Ya, quiero hacer como un plano general como de la presencia de la mujer en la cueca urbana. Eh, ahí hay se podría identificar que en los inicios, cuando empieza a ingresar la mujer al espacio de la cueca urbana, es un espacio no muy favorable, masculinizado, discursivamente, como lo identificamos en el trabajo de Solís, como eh, no favorable, incluso contrario, como la presencia de la mujer en esas prácticas. Y también otro aspecto que es importante, que no es el centro de esta investigación, pero es las prácticas y formas de sociabilización. ¿Ya? Eh, la rueda y la forma del canto de la cueca urbana tiene, es principalmente un rito donde el canto se comparte, y esa forma es la que han mantenido la gran parte de los lotes o grupos que han registrado. ¿Ya? Y también es una forma que también han mantenido y han adoptado algunos grupos de mujeres que se han introducido en el canto de la cueca urbana. Esa forma también tiene dentro del rito un montón de elementos de sociabilización que tienen que ver con la competencia, tienen que ver con ciertas conductas que también hacen que hayan prácticas que no son favorables, como a la inclusión de la mujer en este caso. Hay me gustaría rescatar, ahí hay un trabajo de Araucaria Rojas, que identifica ahí como tres momentos importantes de esta irrupción como de la mujer en la escena cuequera. Una primera etapa que consiste en la búsqueda de la voz femenina, que es como esta primera aparición de estos grupos femeninos, representados principalmente por el grupo Las Torcasas y Las Capitalinas, las Torcasas que se forman en el 98 y las Capitalinas del 2001. Después hay una parte, o posteriormente empiezan a surgir otros grupos, y hay una segunda etapa que ella caracteriza como la reivindicación de la figura de la cantora, ¿ya? En donde aparece la agrupación Las Niñas, Las Peñascaso, Las Primas, El Parcito, y en donde hay varias mención o varias cuecas que tratan acerca del oficio de la cantora, y retomar esa figura eh, como un elemento importante del discurso. ¿Ya? Y una tercera parte, que es el surgimiento de una cueca feminista, que esto ya es más reciente y que es representado principalmente por el grupo Las Pecadoras, ¿ya? En donde hay una cueca abiertamente feminista que se declara de esa forma, y que en sus discos trata esta temática ya de manera explícita. Eh, También hay otros elementos que se modifican con la irrupción de la mujer en la escena de la cueca, que es la performance, por ejemplo, de cómo se presentan estas agrupaciones en el escenario, qué vestimenta utilizan, cómo son las interacciones, y ahí hay una investigación de Spencer del 2011 que aborda ese tema. Eh, Otro punto importante, ahí también de la investigación de Bernardita Battle y Andrea Martínez del 2021, que habla acerca de cómo hay una modificación en las dinámicas de aprendizaje y sociabilización. Hay también una crítica al imaginario del roto gallo, ¿ya? Que principalmente está presente en el canon anterior, en donde se habla de este cantor que muestra como estas características similares al del roto, que va siempre a la pelea, que nunca dobla las rodillas, etcétera, etcétera. Frente a ese panorama, lo que yo hice fue analizar 355 cuecas de 23 agrupaciones, ya que son como 36 discos y algunos sencillos más. Ya, entre eso está el Parcito, las Peñascaso, las Torcasas, las Capitalinas, Calila Lila, las Mononas, las Chinas Cholas de Patín Quincha y otras más. Y esto es un poco el resultado. Este es un análisis del discurso con enfoque de género, un análisis descriptivo, como que quiero mostrarles las categorías que yo pude identificar en este análisis. Son 5 categorías. La primera categoría que vamos a analizar es el amor y el desamor. La segunda son los oficios o personajes femeninos. La tercera tiene que ver con la violencia. Una cuarta dimensión tiene que ver con el placer y el deseo, o una reivindicación como de
la sexualidad femenina, y un quinto punto tiene que ver con la crianza y la maternidad. Son como elementos diversos que aparecen en el discurso, las letras de las cuecas que analizadas en estos discos. El primer tema es el amor y el desamor. Las primeras cuecas o estos primeros grupos que aparecen como con esta irrupción de la mujer en el ámbito de la cueca centrina, gran parte del repertorio tiene que ver con el amor. ¿Ya? Gran parte del repertorio habla acerca de el enamorarse o el desenamorarse, y en esto yo podría identificar como que hay una especie, una modificación paulatina del discurso amoroso, en donde se toman algunas cuecas de la tradición, se seleccionan, y hay otras cuecas nuevas que empiezan a darle una imagen o a mostrar una imagen femenina caracterizada como activa, libre y valiente. ¿Ya? Entonces, empiezan en las letras de estas cuecas a resaltar estas características. Tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, esta cueca es La Revoltosa de Caro López, son pedazos de la cueca, no está la cueca completa ya, pero dice: las solteras tenemos una ventaja, cambiamos de vestido, también de faja y sí, cuando hay parranda, voy para donde quiero, nadie me manda. Ahí un poco resaltando este tema de la libertad, como empieza. Hay otro ámbito en torno al amor y el desamor que hay un gran número de cuecas que hablan de la mujer que decide abandonar a un amante o irse o dejar a un hombre, en la mayoría de los casos, de lado. ¿Ya? Eh, entonces, como no aceptar estos amores a medias o imposibles, y hay alguna frase ahí como: nada tuyo me sirve por imposible, vete por lo que has hecho. Vete por lo que has hecho, no se le hace a una mujer. Son algunas como frases que están ahí en algunas cuecas que evidencian un poco ese discurso. Otro punto importante, y sobre todo en contraste con lo anterior, es que se habla muchas veces de la no deseabilidad del matrimonio. Hay varias cuecas que hablan acerca del no querer casarse o el de haberse arrepentido de haberse casado. Y esto contrasta evidentemente con el canon anterior, donde el matrimonio aparecía como un punto fundamental del desarrollo de la mujer. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de No me lo pidas, de Las Pecadoras. Dice: moreno, no me los pidas, que es muy malo despreciar, más linda se ve en mis manos sin anillos que apretar. Hay otro ejemplo de una cueca de Hace tiempo fui casada, del grupo La Muchachada, y dice: hace tiempo fui casada, pero ya me he arrepentido. Yo firmé por las 3 leyes y no quiero más marido. Y 5 otro minutos. ejemplo, y otro ejemplo de la cueca es La Revoltosa. Yo nunca voy a casarme, que esta vida es embustera, prefiero vestir los santos, disfruto más de soltera. Otro punto, el segundo punto, tiene que ver con los oficios y los personajes femeninos. Dentro de estos oficios, el principal es la cantora. ¿Ya? Se resalta la figura de la cantora. Hay una cuarteta aquí de una cueca de las Chinas Cholas que dice: a una fiesta me invitaron en donde la dicha aflora. Las guitarras son de oro y de plata las cantoras. O otras cuecas de las Peñascasos, donde también alude a las cantoras, y también en ese trabajo de las Peñascasos hay un trabajo de investigación histórica que rescata varios personajes, varias mujeres como silenciadas en la historia, y hay una reivindicación ahí de estos personajes. Otros oficios como la palomera, las lavanderas, por ejemplo, la curandera. Entonces hay un montón de cuecas que hablan de estos oficios femeninos que han sido invisibilizados en la historia y que empiezan a aparecer en los discursos de estas agrupaciones. En torno a la violencia, aparecen cuecas que hablan explícitamente de la violencia hacia la mujer. ¿Ya? Hay una cueca, por ejemplo: mi mal amor de las niñas, no duele tanto las marcas que en el cuerpo me has dejado, más me duele el alma herida y el corazón destrozado. O por cobardía de las pecadoras, al violento le proclama, perdón, al viento le proclama: la maté porque era mía, como si fuera algo justo y su propia mercancía.
Hay otro aspecto importante en torno a la violencia, que son algunas cuecas que relacionadas con una cierta violencia simbólica, que lo que hacen es criticar como la imposición de ciertos estereotipos de género, ¿ya? En donde aparecen principalmente en estas cuecas declaradas abiertamente feministas, que hacen un tratamiento como explícito de estas temáticas. Otro punto importante es el placer y el deseo. Hay un gran número de cuecas, o un número significativo, que hace una reivindicación de la sexualidad femenina. Y bueno, hay un clásico de esa es la cueca como Dale gusto al cuerpo niña, por ejemplo. No dejes pasar la suerte, que la vejez viene pronto y después viene la muerte. Hay algunas cuecas de las capitalinas ahí que retoman esa temática. Hay desde cierta sutileza respecto al erotismo a otras cuecas que lo abordan más explícitamente y desde un lenguaje más poético, la mayoría de las veces. Y esto es algo que que no aparecía en las cuecas anteriores, o si apareciera muy marginal. Hay cuecas en torno a la maternidad. Algunas de las cuecas de los oficios, por ejemplo, también relatan cómo son llevados a cabo estos oficios acompañados de su hijo, con su cría al hombro, o habla de las vendedoras, cómo ejercían el oficio de vender, pero con su hijo al lado, o para llevarle el sustento a su hijo. ¿Ya? Y aquí hay cuecas como dedicadas directamente a la maternidad. Aquí hay una cueca que se llama Antú, de la Tati, y que el verso es: un regalo me dio el sol, estoy esperando un niño, la vida crece en mi vientre y me inunda de cariño. Tiene una muletilla muy bonita ahí que es arrurú, como los arrullos. Bueno, esas serían las dimensiones. Las conclusiones son súper generales, en realidad es un estudio descriptivo, pero se evidencia esta modificación paulatina del repertorio, y hay una selección y también, por lo tanto, una omisión de ciertas cuecas que ya no se están cantando, o que ya no se cantan, o que no se seleccionan porque no coinciden con el discurso que se quiere presentar en estas agrupaciones. Y quedan varios pendientes, que eso me parece interesante, y con eso termino, que sería como pensar también las prácticas y sociabilizaciones, como no solo esto se traduce en el discurso, sino que también se traduce en ciertas formas de pensar las prácticas sociales de la rueda, o de las presentaciones musicales, o de los grupos a la hora de plantearse en el escenario, que también se van modificando. Y eso se ve en algunas cuecas también, como en el canon anterior encontramos cuecas que hacían como el canto es lucha y competencia, vamos a ver de qué jabón sale espuma, y un montón de referencias como a la competitividad entre los cantores y cantoras. En cambio encontramos ya también en el ámbito discursivo y la práctica ciertas cuecas que apelan más a al compañerismo, yo la remango arriba, o no me acuerdo bien el verso, pero como yo la sostengo, la mejor compañera es la que yo tengo. Arremángala arriba, yo la sostengo, la mejor compañera es la que yo tengo. Entonces, un poco cuecas que reflejan otras formas de pensar y de concebir la sociabilización del canto en torno a la cueca. Y también pasan cosas respecto al repertorio en el ámbito de la rueda, ya de la expresión de la oralidad. Ciertas cuecas que se vetan o no se cantan, o que se les modifica cierto espacio, o contra cuecas que hay en respuesta, cuecas del canon anterior que en el momento actual no nos parecen relevantes, y no queremos seguirlas replicando ni reproduciendo sus valores. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Al final vamos a tener un espacio para las preguntas. Vamos a seguir con Amanda Fernández. Es profesora de música, titulada el 2018 de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Actualmente cursa magíster en musicología latinoamericana en la Universidad Alberto Hurtado. Desde el desarrollo del área artística participa en una murga de estilo uruguayo conformada solo por mujeres llamada Samba y Canuta. Además es cantora de cueca brava y pertenece a un conjunto lote femenino llamado Caramba y Samba, donde se busca la composición de melodías y letras dándole siempre un tinte de fusión murguera. Amanda nos va a presentar hoy día La Partera, representaciones de la mujer campesina en la cueca urbana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Bernardita, por esa presentación. Muchas gracias también aquí a todas las personas presentes. Mi ponencia se titula... ¿Me escucho bien? ¿Todo bien? Ya. La partera. Representaciones de la mujer campesina en la cueca urbana. La partera es una cueca creada por el grupo Las Peñas Caso, que como decía aquí mi compañero Alex, es un grupo femenino de cueca urbana que el 2012 saca su primer disco llamado De la Chingana a la Picá, donde plasman una larga recopilación de diversos oficios femeninos en la historia popular chilena. La cueca que vamos a analizar hoy día, la partera, será analizada desde la personificación y representación de la cantora y partera campesina a partir de la poesía, las voces, el diálogo y la instrumentación. Les voy a mostrar las preguntas que me hice para poder hacer este análisis. Considerando que las intérpretes y creadoras provienen del mundo urbano, de la ciudad, pero que buscan en el fondo representar a una mujer más campesina, la primera pregunta es, ¿qué simbolismos propuestos desde la composición de la obra se le atribuyen al arquetipo de la mujer campesina? Y por otra parte, ¿qué elementos o recursos musicales de la obra logran la conexión con determinados arquetipos femeninos? Me gustaría ahora que pudiéramos escuchar la cueca. No sé cómo se hace, pero... ¿Qué hago? Mejor ayúdame. En otro contexto los invitaría a bailar, pero hoy día prefiero que lean la letra. Creo que aquí vamos a... Ay. La puedo cantar. Claro, no funciona. Sí, no me está funcionando. Control clic para seguir. Ahí. ¡Raza! ¡Tráete el agua! Voy al tiro, yo me pongo nerviosa yo con esto de la guagua. ¡Apúrate, niña! Cuídate, mi hermanita. ¡Apúrate y tráete los paños blancos también! Ay, rapidísimo. Ay, está la buena. Usted, mijito, respire fuerte y obvio. Oye, ¿qué tal el mecanismo? Ahora empuja. Mi vida ya está hirviendo el agua rosa. Mi vida ya San Ramón me encomiendo. Mi vida ya San Ramón me encomiendo. Mi vida y una pluma bajo el catre. Mi vida que mi niña está pariendo. Mi vida ya está hirviendo el agua rosa. Leche con miel y vino, mi vida son los licores que ayudan a la madre, mi vida con sus dolores. Leche con miel y vino, mi vida son los licores con sus dolores, sí, mi vida tiene de aguante. Un caldo de gallina, mi vida pa' que amamante. Ay, pa' celebrar la dicha, mi vida y un jarro de chicha. Ya. ¿Con qué botón hago que esto sea grande, no? Con ese. A ver. Como para poder volver a hacer. ¿Ves? Y ahora sí, nos vamos con todo. Bueno, en búsqueda de un acercamiento teórico pertinente para el análisis, el concepto de performatividad va a ser nuestro punto de partida. En su introducción, el dossier ¿Por qué música y estudios de performance? ¿Por qué ahora? Alejandro Madrid comenta que
Los estudios de performance no buscan describir acciones para ser reproducidas con fidelidad después. En lugar de eso, tratan de entender qué es lo que dichas acciones hacen en el campo cultural en las que se dan y qué les permite hacer a la gente en su vida cotidiana. Así también el autor hace diferencias entre dos términos, lo performativo y lo performático, sugiriendo las siguientes diferencias. El término performativo será utilizado como un adjetivo o cualidad del discurso, y el término performático cuando nos referimos al dominio tradicional de la performance, a sus elementos teatrales. Esto después, al final vamos a hacer referencia a esto, así que si quedó alguna duda, ojalá después se pueda entender mejor. Bueno, para desglosar la poesía es relevante también comentarles que la información ha sido recopilada tanto de prácticas provenientes de las culturas hispánicas coloniales hasta de la cultura mapuche o bien aquellas propias de América Latina. A continuación entonces quiero ir desglosando los versos. El primero que me llamó la atención fue el de Ya San Ramón me encomiendo, el segundo verso. San Ramón nace en España en el año 1200 con el sobrenombre de Nonatus, porque no nacido en el fondo, porque su madre muere al momento de darlo a luz. Eso, conjugado con una vida ligada al mundo religioso, lo consagró, fue nombrado el patrono de las parturientas y de las parteras. Por eso entonces hace mucho sentido que lo nombren aquí en el segundo verso. Luego, el verso que dice una pluma bajo el catre, el tercer verso. La pluma bajo el catre también proviene de rituales de la antigua España, pero que mediante el proceso de colonización se transformaron en creencias adoptadas también por la raza mestiza de chilenos y chilenas. Se comenta que la pluma de perdiz posee poderes curativos y mágicos, que retrasan la muerte del enfermo. Así también, en Francia, en el siglo XVII, se comenta que el olor a la pluma quemada, el olor nauseabundo que desprende la pluma quemada, ayuda a la mujer a dar a luz. Si bien acá en la cueca no dice que sea pluma de perdiz, se puede hacer un juego ahí entre que está quemada o el enfermo se acueste sobre la pluma para darnos el contexto de que podría ser un elemento propicio para un buen parto. Luego me voy a meter con los licores, aquí en leche con miel y vino. En un estudio que encontré sobre la abeja reina y la miel en el mundo antiguo, encontré datas que comentan que la miel y la leche, al ser líquidos que alimentan y que provienen de una producción natural y animal, simbolizan el alimento materno que puede extrapolarse a la figura femenina materna humana. Así también, en este mismo trabajo, encontré que el vino es la figura dionisíaca masculina. Entonces estos dos condimentos en el fondo logran hacer una conjunción de líquidos aptos para el parto. También en la cultura mapuche se comenta que la mujer al dar a luz pierde mucha sangre y por ende su sangre se adelgaza, y el vino, luego de haber parido, ayuda también a engrosar la sangre de la mujer. Luego tenemos el caldo de gallina, no sé si lo ubican ahí, nos saltamos varios versos y llegamos a un caldo de gallina para que amamante. El caldo de gallina, tanto en Nicaragua como en Europa medieval, gracias a los árabes, y en la cultura puertorriqueña, fue encontrado, al igual que lo que yo creo que igual manejamos un poco acá en la cultura popular que anda ahí rondando, de que el caldo de gallina alimenta a los enfermos, nos da un poco de vigor para quien esté más débil. Y no solamente, lo que a mí me pareció interesante es que no solamente aquí en nuestra cultura oral o dichos populares se comenta esto, sino que también en Puerto Rico, en Europa medieval, etc. Bueno, aquí me gustaría también detenerme en la figura de la cantora, al igual que mi compañero Alex, y comentarles que la cantora, sí, en el mundo rural,
campesino se relaciona con momentos comunitarios y festivos y tiene el rol también de la crianza hasta también de la curandería de su comunidad. Un papel importante también tienen las cantoras en la conformación de espacios tanto públicos como privados de la comunidad. Y aquí me gustaría hacer un alto en que, si por ejemplo yo no les hubiera dicho que estoy hablando de la cantora, creo que todo lo que dije, todas las definiciones también podrían ser de la partera o de una mujer campesina. Y aquí entonces me gustaría citar a Margot Loyola, que dice, decir cantora no es distinto a decir mujer campesina. Ahí como para reflexionar. Luego ya pasando un poco a los aspectos más técnicos, la instrumentación elegida para la grabación tiene total concordancia con la instrumentación propia de la cueca campesina. El piano ahí funciona como un elemento conector entre la cueca brava y la cueca campesina, ya que el tormento, las palmas, la guitarra son instrumentación proveniente del mundo campesino. Volviendo aquí a lo que estábamos hablando de lo performativo y lo performático, la cueca combina los términos performático y performativo en cuanto utiliza en su interpretación elementos tradicionales, como el timbre, melodía e impostación, conjugando aquello con el uso del espacio y del discurso poético. Cabe mencionar que la personificación de mujeres en la historia de la cueca brava, en su mayoría, está narrada desde un hablante masculino, que se relaciona con la figura femenina desde una vereda diferente a la que experimentan las compositoras e intérpretes. Aquí me gustaría que pudiéramos leer una cita de Araucaria Rojas que dice: las mujeres eran compañías festivas, prostitutas, alegres y complacientes que orbitaban el mundo narrado. Se enquista con firmeza un estereotipo de la mujer en la cueca, un rol asignado que, como veremos, será incluso para las mujeres cantoras difícil de soslayar. Por lo anterior, esta composición abarca ambas dimensiones de la performance, el acto mismo de personificación campesina, que construye una hablante mujer ficticia que da a conocer ritos y saberes soslayados, está conjugado con la cantora intérprete como dueña de su discurso y de su cuerpo, posicionando a la obra y a las creadoras e intérpretes en un lugar tanto performativo como performático, donde se evidencia que el performance trasciende sus límites, combina muchos elementos para crear algo inesperado, chocante y llamativo. Bueno, en síntesis, el imaginario de la mujer campesina abarca tanto a la cantora como a la partera, conjunción que se expresa en timbres, diálogos, poesías e instrumentación, evidenciado en el registro fonográfico estudiado. Dentro, me saltó una parte, no, pero dentro de los elementos que hacen cuenta de la performance, tiene que ver también el diálogo inicial que escuchamos en la cueca, porque nos centra rápidamente en quién va a ser la que va a contar esta historia, quién va a ser el hablante lírico. No es necesario, funciona muy bien como puente entre cómo partir la cueca y quién va a contarnos la historia finalmente. No es la mujer, por ejemplo, gestante, como mostraba Alex en otros ejemplos, es la mujer que recibe a la guagua. Eso, para terminar, agradecer el trabajo de las Peñascasos, invitarlos también a que puedan escuchar su disco, está en YouTube, y porque hay poco referente femenino en la cueca urbana, y es importante dar a conocer también a quienes se dedican un poco a eso, y las Peñascasos, pues, además de varios grupos, pueden ser exponentes tanto para quienes quieran realizar o seguir explorando el folclore, como desde este lugar que es el estudio, en el fondo más teórico de la cueca y de lo folclórico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Amanda. Recuerden preparar sus preguntas para el final. Vamos a terminar esta ronda con Juan Alfonso Cortés. Juan Alfonso es investigador independiente, profesor de Estado en Educación Musical por la Universidad de Chile y licenciado en Educación
por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, con estudios académicos de etnomusicología y magíster en musicología de la Universidad de Chile. Es miembro actual y socio fundador de la Sociedad Chilena de Musicología, habiéndose desempeñado en diversos roles e instituciones relacionados con la gestión y el estudio de las músicas tradicionales, la organización de congresos y encuentros y la presentación de su trabajo a nivel nacional e internacional. Juan Alfonso nos presentará su intervención que se llama Androginia, Música y Danza. Personificación mítico-simbólica del travesti ritual en el Carnaval de San Pedro de Atacama. La vida primero fue por el oro, la vida es salitre, también lo quisieron. La vida es salitre, también lo quisieron. La vida una guerra, por eso hicieron. La vida el desierto, pasó a los chilenos. La vida primero fue por el oro, ahora el Estado trabaja para el extranjero. Encontraron cobre, también lo cedieron. Encontraron cobre, también lo cedieron. Ahora anda y lo cedieron. La historia es un ciclo, siempre se repite, ahora es el litio. Siempre se repite, ahora es el litio. Ahora anda y el litio es de los chinos. Chensak Pichaucotas, Chensak Licaucota, Anuncapín, Licana región. Estas son pequeñas palabras que están en Kunza y que dan una pequeña muestra de lo que está haciendo hoy día en la Constitución, en la Convención, Félix Galleguillo, que es el Lac-Siri, representante del pueblo atacameño Licanantay. Este es un pequeño también homenaje a las mujeres andinas que ofrendaron su vida por su etnia. Hay un pequeño verso ahí. Bartolina Sisa, eres fuerte como la tierra. Bartolina Sisa, tu sangre es nuestra sangre. La que vestimos aimillas y aucrus, siempre te recordamos. Bartolina Sisa. Bueno, el 8 de marzo le rindieron homenaje en esta zona a Bartolina Sisa. Y también quien está ahí es el Paniri, Tomás Paniri. Él nació en Aiquira. Nació en Aiquina, luchó también contra la colonia española, el coloniaje, y fue capturado y dice, no está comprobado así, que lo descuartizaron cuando lo apresaron en Iquique. Estos son los mártires que el pueblo de Licanantay tiene como héroe, inclusive. Tomás Paniri. Él es Félix Galleguillo, el convencional Licanantay,
que está en este momento trabajando por nosotros. No es tan simple él como Laxiri, fue la comunidad, una elección, una votación, en la cual se presentaron varios candidatos, salieron elegidos los mejores, con mayor alta votación, una mujer y un hombre, pero por esta discriminación le tocó venir a Félix Galleguillo. Él está recibiendo ahí la investidura como Laxiri de la comunidad Licanantay. Está representando a toda la nación, el pueblo nación Licanantay. Bueno, es un meme que está, por supuesto, en Kunza. Hay un centro en este momento que está luchando y está investigando por tratar de recuperar una parte de la lengua. Dicen los especialistas que no es posible, digamos, reconstruir la lengua porque no existen Licanantay que lo estén en este momento hablando. Lo que se hace sí es, en el fondo, hacer casi un trabajo arqueológico en cuanto a lo que existe como vocabularios Kunza, a partir de tres que los trabajaron el siglo pasado. Pero igual ellos están haciendo, ahí una pequeña tensión. Bueno, este es el Consejo de Pueblos Atacameño, segunda región de Chile, Licanantay, que se fundó el 25 de septiembre de 1994. Este es nuestro encuentro. Este es el título de lo que yo pienso desarrollar, si me dan tiempo. Está el título arriba, y en esta fotografía, que está un poco difusa, no es para entregar detalles, pero solamente ejemplificar de que la androginia está digamos, presente en esta lámina, en donde se ve un rostro enmascarado y con un atado de hojas de maíz, hojas de maíz. Este es un aviso, digamos, que se produjo con respecto a la celebración del carnaval. Dice ahí, ¿cierto? El carnaval, hoy a la Licana ha llegado el carnaval, junto a las ruedas, bailes, coplas, risas y cantos. Algunos acompañan con la caja chayera, otros con acordeón y bombo. En este tiempo la Licana está de fiesta y con ella todas y todos, que sea buena hora, vito, vito, un grito. ¿Cierto? Está el acordeón, está el bombo, pero arriba dice caja chayera. En esta zona tenemos Alto el Loa y Atacama la Grande. El oasis de San Pedro de Atacama, podemos observar que se usa lo que yo voy a hablar ahora, el bombo y el acordeón. Pero en la cordillera ya se utiliza así el carnaval, pero con caja chayera y con pitos, flautas, lichiguayos. Este es San Pedro de Atacama. Lo he mostrado varias veces, a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto, pero esos son ese San Pedro de Atacama, que está distribuido en ayllus, que se llama. Y estos ayllus, la apagué. Socorro. No, ahí volvió, que me quedo que no, está bien. El centro de San Pedro de Atacama, el turista, se llama Conde Duque, ¿ya? Y luego vienen todos los ayllus, ¿ya? Que son sitios en donde las familias se han agrupado y constituido, y se han constituido como tal, ¿ya? La H, aquí yo me voy a centrar, esto voy a hablar yo ahora. Esto, digamos, es lo que a mí prácticamente yo lo denuncio acá, y lo voy a leer. Las agencias de turismo aventura, con copiosa publicidad, suelen promover las imaginadas virtudes del carnaval de San Pedro de Atacama por su ecosistema especial y por las características del territorio desértico más seco del mundo, adicionando ofertas de expediciones y de actividades variopintas. Esto es para captar clientes foráneos atraídos por la magia y la imagen proyectada de una llanura y paisaje comparada con la luna, imagen asociada a sus cielos transparentes, horizontes prístinos, lejanías imposibles y eventuales posibles correrías por el riguroso desierto y el senderismo de montaña. Dentro de lo ofrecido, lo común, y esto cíclicamente, se repite año a año, por ejemplo, lo que publicó la revista de San Pedro de Atacama Chululu el año 2016. Dice, el 5 de febrero se inicia el tradicional carnaval en San Pedro de Atacama.
7 semanas antes de la Semana Santa se celebra el carnaval atacameño en los diversos ayllos de San Pedro de Atacama y otros poblados pertenecientes a Alto el Loa. Es así como desde el 5 de febrero las calles de tales lugares se llenarán de colores y cantos para celebrar esta tradicional fiesta. En San Pedro de Atacama será el poblado de Tulo el primero en comenzar el carnaval el 5 de febrero, en tanto el 6 iniciará en Coyo y el 7 en otros ayllos donde destaca el de Sol Corlarache, uno de los más populares. El director ejecutivo de la Fundación de Cultura y Turismo de San Pedro de Atacama, Eduardo Ildefonso, recalca que ellos van a colaborar como fundación en el carnaval de Sol Corlarache. Vamos a participar, ya que como fundación recibiremos el carnaval el primer día donde los vecinos recorren las casas, comenta Ildefonso. Cabe destacar que el carnaval comienza con el pago de tierra, SIC, pago de tierra, ya que uno de los principales núcleos es honorar, SIC dice, honorar a la Pachamama, o Madre Tierra. Luego de ello se recorren las distintas casas de los vecinos con cantos, chaya, harina, entre otras cosas. El último día del carnaval, que será el 11 de febrero, se despachará el evento con cánticos con ritmos más lentos. Vemos un torrente de turistas, ¿cierto?, que van, por supuesto, atraídos por esto y por otras cosas. Pero el único problema que yo observo es que, por ejemplo, hay una empresa que tiene globos aerostáticos. ¿Qué tendrá de particular que hayan globos aerostáticos? Qué bonito, qué lindo. Pero el problema está que a las 7 de la mañana, ¿cierto?, con un globo aerostático, con un motor ruidoso, pasando por encima de los ayllos, donde la gente, donde hay niños, están durmiendo, generó sin duda un serio problema. Tuvieron que, justamente las organizaciones, el Licanantay, tuvieron que protestar y movilizarse para que esto no ocurriera. No sé si todavía los globos aerostáticos lo están haciendo. Para el turista es perfecto, pues, mirar el desierto, mirar lo que existe desde la altura, ¿a quién no le gustaría? Pero el problema está que se están interviniendo pueblos que merecen también respeto. Yo creo que está bien tener este tipo de paisajes para que algunos que deseen recrearse vayan ahí, pero también debemos de respetar aquello. Entonces la cultura se entiende de otra manera, inclusive para las autoridades. Cuando acá aparece, digamos, una publicidad de la Municipalidad de Calama, lo que están promoviendo eso, están diciendo vengan para acá porque aquí la gente se divierte, pasa de todo. Claro, porque existe en la mente el carnaval europeo que tenía sus propias características. Yo voy a ir nombrando con números del Licanantay las páginas. Son estas páginas, pero yo las voy a saltar, algunas. Esta primera, de introducción, SEMA. Polla. El lugar etnomusicológico, concepto tomado y adaptado de Mac Oye, es aquel que habitan y se reconocen los atacameños Licanantay, territorio donde se consiguen el sustento, protegen y cuidan su enclave doméstico, a la par que defienden sus reliquias espirituales y tutelares junto a las de sus antepasados y a las almas de los antiguos. Asimismo, preservan sus fronteras y bordes simbólicos, reconstruyendo y revivificando su territorio ontológico, por ende la expresión material de los referentes ideológicos de una parte significativa de su cosmogonía, comportamiento ritual y ceremonial. Es en el espacio aerofánico del carnaval Licanantay donde se consagran los procesos más profundos e inconscientes de sus orígenes. Es un lugar etnomusicológico atacameño de la Licana. Enseñan y aprenden en comunidad, en un proceso holístico y complejo de relación y realización cultural a través de la interacción sociocultural, musical y dancística, y potenciando también la cualidad simbólica para reconstruir significado. Hay otra voluntad humana formando parte de su capital cultural. Se trata del imaginario profundo atacameño. Lo simbólico y el rico imaginario intervienen como elementos de significación que, siendo ambos de carácter sociocultural, funcionan sobre una base de significados compartidos. El imaginario profundo individual y el imaginario profundo colectivo, en comunidad e interactuando, forjan su modo de ser y de pensar. El imaginario es un modelo de mundo en su cosmovisión y que ocupan los atacameños Licanantay para darse identidad y consistencia social. En el imaginario del carnaval se hallan los símbolos que se usan para darse y definir los objetos concretos en los que se encarna la identidad del grupo y de la comunidad. Los principales integrantes del carnaval son la vieja, el viejo, el secretario y sargento. En la Atacama la Grande, esta es la composición del carnaval, pero en el Alto del Loa es otra. Ahí es donde se decía que se utilizaba la caja chayera y la flauta y
no hay cueca, digamos, acá así hay cueca. Todos ellos y ellas con indumentaria ritual que sobresalen claramente de los acompañantes. Los músicos imprescindibles no pueden faltar nunca. Uno de ellos va a portar siempre un bombo y el otro va a cantar y acompañar con acordeón de botones. Escuchamos una muestra. No sé si se entendió el texto. El texto está dicho como desde afuera o desde muy adentro. Están observando, es una cueca que observa y que pone sobre la mesa ciertos aspectos de la vida del atacameño. Es subversivo, hay que reconocerlo. ¿Para quién? Para nosotros. Los vecinos y las visitas colaboran con sus respectivas tincas. Se eligen los alféreces entrantes después del despacho del carnaval. Ese día jueves los alféreces pasantes y entrantes bailan una cueca cruzada entre ellos. Culmina el carnaval con la volcada de tinaja, al ritmo de una animada cueca con los avíos de alimentación al hombro o en las manos. Finalmente ocurre la cachapaya grupal. Palama. Este trabajo explora el travetismo ceremonial de un personaje carnavalesco que identificamos como la vieja. Coloquialmente sería el significado o simbolismo que tiene la vestimenta y que tiene implicaciones importantes en la participación escénica del personaje. Proponemos este hecho como un desafío simbólico de transgresión a la identidad de género en un contexto performativo indígena. El carnaval sanpedrino como hecho cultural total y los microrritos que ocurren al interior le dan forma y es parte del tejido mítico festivo tradicional que da inicio a la cuaresma del calendario litúrgico católico. Analizaremos su significado y eficacia simbólica dentro del espacio y tiempo ceremonial. Para los efectos de este trabajo vemos que el Carnaval de San Pedro de Atacama es una fiesta tradicional lalicana y que reactualiza una ordenación sagrada ceremonial y a la vez armoniza los micro rituales de paso. 5 minutos. Estos hechos se perciben a través de los pagos rituales y festejo carnavalesco colectivo ofrecido a los fenómenos atmosféricos y observado a través de múltiples gestos corporalizados a la Pachamama y a la Pata Joiri. La Pachamama, todos más o menos hemos escuchado ese término, pero la Pata Joiri es también en la Madre Tierra, pero en Licanantay, cuyo simbolismo espiritual se sitúa como un domo sagrado cubriendo el Ayllu de Yaye, que se instala ritualmente como centro del mundo. Con el propósito de analizar el contenido, nos interesa particularmente describir e interpretar semióticamente la acción y el rol sociocultural del personaje travesti. Esta figura travestida durante el evento cubre su cabeza con un chullo, tapa su culan y utiliza cábal femenil, portando manualmente un ramo de yancul. Altera al mismo tiempo parte de su cuerpo con rellenos artificiosos. En el contexto se advierte un activo comportamiento y complemento dancístico musical ritual. Con su performance amplificada resalta de la otra figura de la estructura ritual, cumpliendo con pautas culturales predeterminadas por la tradición y revelando el carácter más profundo, genuino y comunitario de la Licana. Este carnaval, decíamos, está asociado simbólicamente a fenómenos atmosféricos como la lluvia, el trueno, el relámpago, a rogativas de propiciación y aplacamiento, a la fertilidad y a la abundancia. Representa creencias en seres espirituales y deidades auxiliares que invariablemente se manifiestan y de cuya permanencia ideológica dependen la existencia, totalidad, integridad, seguridad e identidad cultural del atacameño. Forma parte del conjunto de ceremonias y rituales que perduran en las comunidades licanantay, donde la música, el rito, el canto y la danza interactúan con la herencia ancestral. En la parte inicial, cuando comienza, está comenzando el carnaval, el yacho bendice todos los elementos que se van a utilizar durante el carnaval. Es una ceremonia sagrada en donde los que asisten acompañando están en absoluto respeto. Yo creo que está presente en eso. Bueno, ahí es el primer día, está el bombero, está el acordeonista, está la vieja con el viejo en actitud de caminar, transitar por los callejones de ese Ayllu. No está un poco borroso, pero creo que ilustra bastante lo que estoy diciendo. Bueno, el acordeonista. Acá está el viejo y la vieja, están con los ropajes que le hablaba son distintos, son ropajes rituales, muy coloridos. Recuerden que esto es para justamente que las siembras produzcan. Bueno, acá está el bombo en primer plano y el acordeón. Bueno, ellos son del Ayllu del frente, de Séquitor, que salen a propósito de Semana Santa, a propósito, perdón, de San Pedro y San Pablo, y aproximadamente,
Ahí está Franciscano y Margarita, que es el baile del negro. Está ahí don Santiago Ramos, lamentablemente hace poco tiempo fallecido. Volviendo al carnaval, ahí está el secretario. El secretario utiliza unos apuntes que toma de la farándula y de la publicidad para ir mostrando situaciones que ponen un poco en ridículo a las personas. Eso es lo que yo llamo la risa ritual. La risa ritual también tiene una participación bastante importante. A un lado está la vieja, al lado de acá está el viejo. Ahí se nota un poco más, que está buscando su apunte. Está el viejo mirando, de qué es lo que va a hablar, y siempre están parados sobre un banco, o si no, sobre un pollo, que es algo muy parecido, pero que es sólido. Ahí hay una perspectiva. Este es el primer día, el día de la chaya, que es el día domingo. No es muy agradable cuando uno va caminando o está en la rueda, cuando de repente alguien por atrás te tira un puñado de harina a la boca, que estás cantando, casi no te deja respirar. Otro momento, la cueca de los carnavales. Cada vez que entran a una casa, bailan la primera cueca, ellos solos. Luego ellos bailan con los dueños de casa, con el hombre con la señora, la carnavala con el dueño de casa. Es parte del mismo ritual. Luego baila el público, viene el rito de la risa ritual y terminan con una rueda y van caminando hacia otro lugar. El último día que hablaba yo, el despacho del carnaval, también tenemos la cueca Un minuto. y cada uno de ellos está aportando un elemento y bailan por ejemplo, uno está con una tinaja allá, ahí, ¿cierto? Acá está con una olla, ahí están los avíos, con cuchara, lo que sea, y bailan una cueca ritual. Después de eso, vienen la cueca de los alféreces entrantes, con los pasantes, y termina todo en una cachapaya final. Esta es la yacana, es el dios de los camélidos. Eso es Taira, de donde viene Don Félix. Esa es la familia que a mí me acoge cuando yo voy a San Pedro de Atacama, pero es bastante antigua. Ahí está don Félix Celti, y con esto termino, ¿cierto? Él digamos, rápidamente lo vamos a mostrar. Ahí está con ropa para que ustedes vean que en esa época, cuando en antigua, ellos iban también hacia el lado argentino, porque también hay una zona atacameña. Así como los mapuches tienen en otro lado, también tienen... Esta está con una caja chayera, ¿cierto? El actor Loa. Una foto muy parecida aparece en el revista musical chilena que hizo Jorge Rutia Blondel, donde aparece este mismo señor. Bueno, aquí está toda la que hablaba de Franciscano y Margarita, están con los achaches que están ahí, ¿cierto? Franciscano, Margarita y el niño mayor que está con una guitarra. Y no sé qué viene, parece que aquí. Ya, con eso terminamos. Bueno, eso sería para ahora. Por ahora, con eso daría por terminado. Gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a los tres por sus presentaciones, que además de ser muy interesantes, pareciera que tienen ciertos puntos en común para la discusión. Abro aquí el momento de las preguntas. Tenemos algo de tiempo, así que adelante. ¿Quién quiera preguntar? ¿Cómo? Sí, sí. Aquí, Diego, yo quería consultar en el último tema, como justamente quedó un poquito inconcluso el final, me gustaría, yo soy de Iquique, soy del norte, entonces me llama mucho la atención el último tema, y también me dedico a la cueca, entonces me interesa mucho si es que usted ha investigado o ha tenido la oportunidad
en estas conversaciones con la cultura oral de las familias que usted visita, ¿cómo fue que llega finalmente la cueca a ser parte de un ritual tan contextualizado en una zona muy apartada del país y muy lejana a lo que normalmente podemos pensar en el centro o sur? No sé si ha tenido la oportunidad de poder investigar ese origen o cómo pudo haber sido ese cruce cultural que hasta el día de hoy se mantiene como un acto ya imprescindible en el rito, según lo comentaba. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tiene su historia, como todas las cosas. Recordemos que Chile estuvo en guerra con Bolivia, pero no sucedió, la famosa guerra del Pacífico. Pero con los territorios que se quedó Chile, pasó bastante tiempo. Recuerden que tenía que haber un plebiscito para saber si Arica y Tacna que se quedaban, con quién se quedaban. Y al final no hubo tal plebiscito. O sea, tenemos un caso de violencia nacionalista realmente tal. Entonces, una vez que ya Chile descartó devolver Arica, vino lo que se llama el proceso de chilenización. ¿Ya? Y la cueca venía ¿de dónde? Del sur. Por lo tanto, todos aquellos símbolos que de alguna manera reflejaran la patria chilena, se iban a incorporar. Y evidentemente la cultura en esa región nunca se opuso, o sea, se opuso guerreramente a la invasión de los incas, pero era un grupo solamente. Ahí la historia dice que cortaron cabeza, Pedro Valdivia, qué sé yo. Pero en general siempre esta cultura se adaptó, ya sea a los incas, ya sea a los aymara o grupo que viniera. Entonces, por eso tenemos ahí la aparición de la cueca, y yo postulo, y ¿por qué la cueca, digamos, también? ¿Por qué se busca tan fácilmente? Porque la cueca para mí es una danza ritual. ¿Ya? Se dice muchas cosas de la cueca, de la cual puedo estar de acuerdo, sí y no, pero yo me quedo con lo que la cueca es una danza ritual. Acá, bueno, lamentablemente no traje un video en YouTube ahí, pero siento. Muestran ahí cómo es la cueca. No es la cueca que nosotros vemos en la zona del centro, no hay ese toreo sexista, no está la conquista, es la danza, es el brinco, es el salto, es la alegría, unos saltos enormes. ¿Ya? Estamos hablando de 3.400 metros de altura, o sea, bueno, el Canantay está adaptado biológicamente a la altura, pero a mí me causa bastante problema cuando iba. Por lo tanto, de que esté ahí en la cueca tiene bastantes razones. Yo estuve también arriba del Alto del Loa, en el carnaval que tiene características un poco distintas. Y la danza, esta danza ritual, le llaman caliguay, y no es cueca. Entonces, con la introducción del acordeón, más o menos de acuerdo a lo que a mí me indicaban, digamos, forma oral, alrededor de 1930 también se incorpora a aparecer la cueca como danza ritual dentro del contexto ceremonial en que está en la celebración del carnaval, que es un espacio un espacio sagrado, digamos. Conduce claramente a la tierra para que produzcan los frutos que ellos esperan, sobre todo hoy día que no hay agua. ¿Ya? Félix Galleguillo en el discurso que hizo en la convención inicial hizo un ritual. Él hizo un ritual porque es un laxiri. Llegó con su poncho, ese poncho cuando se lo instalaron es como al cura le colocan la sotana, todo eso, más el lazo. ¿Ya? En la antigüedad le colocaban la onda. Esos elementos son sagrados para la cultura, y por eso que él andaba con ese poncho. Y por eso que Loncón, ¿cierto? Anda con los momentos más sagrados para ellos, llega con su vestimenta. No se está disfrazando, no es casualidad, se está expresando. Esta es mi cultura, esto soy yo, respétenme. Respétenme mi dignidad. Ellos hacen más o menos algo parecido. Evidente que el carnaval en esta zona tiene ribetes que son explotables turísticamente, y lo cual por cada 10 empresas dedicadas al turismo, ¿ya? Una era un atacameño, otras 9 eran de otras partes de Chile, o lisa y llanamente europeos.
europeo. Y si uno va a San Pedro, no sé si no lo ha ido, pero en estos momentos San Pedro de Atacama es como ir al patio de Bellavista, ¿cierto? ¿Te fijas? Entonces, claro, tú vas a ver ahí un grupo tocando charanga, cantando, y el turista piensa que eso es atacameño. Y la verdad que, bueno, cada uno con su gusto. Si me quieren vender algo y yo acepto que lo que me están vendiendo es lo que yo necesito ver, está bien, yo no estoy en contra de eso. No estoy en contra de eso. Lo que yo sí que tendrían que ver, y creo que la futura constitución trae elementos que van a permitir nuestra cultura, o las culturas, la plurinacionalidad, ¿cierto? El multiculturalismo se respete. No sé si contesté. Ah, ahí, dale. Hola, mi pregunta es para Alex, que me llamó la atención. Yo he escuchado varias mujeres cantoras de repente cantando canciones, o sea, cantando cuecas que son interpretadas o cuya autoría son hombres, y por ejemplo van dedicadas a un amante, que en ese caso sería mujer, que a veces cambian el género para cantarla como desde una hablante mujer. Y tú en un momento hablaste como de las cuecas sobre que la primera temática hablaban sobre el amor y dijiste que normalmente o casi siempre eran hacia un hombre, una contraparte hombre. Entonces quería saber si es que dentro de todo ese discurso tú escuchaste alguna vez que la contraparte fuera también una mujer, también como haciendo alusión a que en estos valores patriarcales que se hablaban antes, se criticaba mucho la homosexualidad. Entonces, como sé que tuviste eso en alguno de los discursos que analizaste. Ya. Permiso, ahí sí. Sí, mira, pasa dos cosas. Primero, en los primeros grupos que empiezan como, o las agrupaciones femeninas que empiezan a grabar y a dedicarse como a la cueca, hay una selección de cuecas tradicionales y claro, pasa que en alguna el sexo como del hablante y a quién van dirigidas como que no es evidente, como que al final como que se presupone un poco a veces las muletillas ayudan, por ejemplo, moreno, cariño, no sé, como cosas que pueden ayudar como a la interpretación, de repente, como decía Amanda, como ese teatrillo al principio ayuda a situar como el discurso de la cueca y ahí da la impresión como de uno poder interpretarlo de que, claro, hay como generalmente una heterosexualidad como... eso principalmente, como que no he encontrado ninguna cueca como de una hablante mujer hacia otra mujer, como que no lo sé si lo haya grabada o escrita, no he encontrado. Sí, hay algunas que el género no queda claro y que no tienen ningún elemento que te permita. Y yo creo que también ahí en la elección como de qué repertorio se quiere perpetuar o que se sigue cantando, también estos primeros grupos que cantan algunas cuecas de la tradición también, yo creo que toman algunas de esas cuecas que no es tan claro que el hablante quién es ni hacia quién va dirigido, como que son más adaptables y las puede cantar cualquiera de alguna forma y entonces se puede interpretar desde un hablante masculino, un hablante femenino o en realidad quien quiera cantarlo. Creo que, no sé, probablemente han salido hartas cosas el último año también, como que estos discursos se siguen como yo creo que fortaleciendo de alguna forma y se siguen abriendo, como que yo creo que las temáticas de género se van haciendo más presentes, el erotismo como un discurso más explícito también se va haciendo cada vez más presente. También como yo analicé solo los grupos de mujeres, pero también creo que los hablantes de los grupos de hombres o las cuecas compuestas por hombres también se han modificado a partir de la aparición de estos discursos.
siguen habiendo algunos discursos. En el texto de Felipe Solí hay un análisis de un punto sobre la homosexualidad, donde se analiza ahí un poco como desde este tono burlesco, de cola y tirante, de atrás para adelante, como de esas constantes referencias que son como más desde la burla, de lo jocoso, de lo chistoso, o la de descalificación a un hombre por ser afeminado. Hay algunas cuecas compuestas como en las que yo revisé que abordan también el tema de la homosexualidad y también tienen el mismo matiz, como que tampoco es que como que estos discursos que yo identifiqué aquí como que van emergiendo, eliminen como completamente estos discursos patriarcales, como que también hay un montón de elementos que siguen perpetuándose y siguen estando ahí, y un montón de cuecas que siguen manteniendo el mismo estilo romántico de las cuecas que estaban anteriormente, como que no hay mucha diferencia. Pero yo creo que viene la cueca queer y la cueca como... y falta ahí harto por explorar, pero todavía no he encontrado nada. Yo tenía un... Hola, hola. Hola, muchas gracias por la mesa. No puedo escuchar todo, pero aprecio mucho que además ustedes sean practicantes de algunas de las cosas que exponen. Eso es muy valioso y es un poco hacia donde la academia tiene que ir avanzando, en una función de mediación y no de protagonismo. Quería hacerles una pregunta porque veo que hay un elemento que se repite en las tres ponencias, que es la exclusión. Entonces quería preguntarles o comentarles si han barajado la posibilidad de utilizar el enfoque interseccional para el trabajo que están haciendo. Porque la interseccionalidad lo que hace es integrar verticalmente, digámoslo así, todas las formas de exclusión que se producen usualmente en las prácticas culturales. Es decir, para decir una forma más simple, antiguamente analizábamos la exclusión de los pueblos originarios, o la exclusión femenina, o la exclusión de la africanía, o la exclusión de los niños, los adultos mayores y un largo etcétera, por separado, y la interseccionalidad lo que hace es cruzar todas esas variables para comprenderlas como un fenómeno holístico. Entonces yo percibo que eso ocurre en el caso de lo que ustedes están estudiando. Quería preguntarles si esta idea como de integrar en todas estas formas de exclusión en un solo enfoque se les ha pasado por la cabeza o tienen alguna perspectiva hacia futuro sobre este tema. Muchas gracias. A ver, sí creo que es una propuesta interesante como mirarlo de una perspectiva interseccionalista, ¿no? Interseccional. Creo, pasa claro, en el caso de género y en el caso del análisis que yo hago como respecto al discurso de la mujer no sé, me pasa, por ejemplo, pensándolo como en clases, como que si lo pensamos como, creo que la cueca, generalmente el canon anterior tiene que ver como, o el canon heredado como de la tradición, como de la cueca centrina, como de los taitas y de la gente que la cultivaba como en la estación La Vega, corresponde a clases populares empobrecidas y explotadas principalmente. Creo que ahí sería incluso interesante pensar a ver cómo estos cambios discursivos también tienen que ver con la clase, como los niveles educativos de las personas que están escribiendo las cuecas actualmente, la situación socioeconómica de la sociedad actual y las personas que se están dedicando, el nivel de formación musical también, por ejemplo. Hay varios de estos grupos, y yo no me meto en ese tema, pero que empiezan a hacer exploraciones sonoras como con otros ritmos, influencias latinoamericanas, rescatando también algunos, no sé, por ejemplo, está la cueca afro de la Natalia Contese, que es un elemento ahí que rescata o que trata de reivindicar un poco esta herencia afro y que en la cueca también ha sido bastante negada. Entonces, hay elementos como para hacer ese cruce.
se ha hecho como musicalmente, creo yo, y sería un punto interesante como para proyectar como el análisis de los discursos de género y también es un punto interesante para considerar como la explicación de la emergencia de estos discursos y de qué temas se están hablando, como por ejemplo pasa, estas cosas que son abiertamente feministas tiene que ver también con una formación, como tiene que ver también con personas que se han dedicado a estudiar ciertas... o tomar una posición política, pero también comprender cierta teoría feminista que está detrás de eso y que se plasma como en las cosas que se están escribiendo. Entonces ahí se cruza también con otros elementos que son, que los cuales no he profundizado, pero me parece una buena propuesta. Ahí, ¿aló? Sí. Yo por mi parte estoy estudiando el magíster de musicología latinoamericana y en mi tesis quiero en el fondo poner en conversación o a comparar la edad de oro de la cueca, en el fondo, los viejos taitas, como dicen aquí, con las generaciones del 2000. Y ahí creo que también podría ser un cruce interesante lo que estás comentando, porque mi intención es tomarlo desde el género, pero también desde aspectos más teóricos, o sea, como lo vocal, el desarrollo vocal diverso, o cómo las nuevas generaciones, estas del 2000, intentan evocar a las generaciones pasadas. Y claro, desde ahí también sería un punto de partida interesante el poder conocer los contextos de ambos grupos que busco como que se pongan en conversación. Porque, claro, la gente o el perfil de las personas que hacían cueca en el 1970 no es el mismo perfil que encontramos hoy día, aunque queramos reproducir o rescatar ciertos elementos tradicionales, hay otros que han ido mutando con el tiempo y que no se puede cambiar eso. Entonces, claro, creo que la exclusión en ese sentido también es algo que ha ido mutando. No es la misma exclusión en los 1970, 1980, que la exclusión que vemos hoy en día. Y qué es lo que se excluye también. Entonces, está bueno el aporte. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí en el chat del Zoom para Alex y Amanda, de parte de alguien que tiene el nombre Gloriosa. Es acerca del diferente protagonismo de la cantora urbana versus la cantora rural. Personalmente, creo que en el campo o mundo rural es mayor. ¿Es así realmente? Aunque hoy en día, en el mundo urbano, la cantora cada vez se incorpora mucho más y no casi nula, como dijo Alex. Ahí está la pregunta. Para partir, yo tengo la misma idea, como que las cantoras campesinas siempre han estado, o no sé si siempre, pero tienen una larga data hacia atrás, porque así como también comentaba en mi ponencia, no son solo cantoras, no se dedican solamente al canto, sino que son parte de una comunidad, se desarrollan en otros ámbitos también. Y claro, también ha pasado que, o lo que yo he visto, por lo menos en lo que he podido estudiar, que las cantoras campesinas no necesariamente son grupos, por ejemplo, solo de mujeres, son mujeres que cantan y hombres que tocan, hombres que invitan a estas mujeres a cantar, dúos, tríos, claro, que tienen harta historia. Y sí, yo también creo que aquí en la ciudad, si bien no es nulo, es mucho menor la figura femenina como intérprete que en el campo. Porque lo que decíamos un poco, la mujer está en el ámbito de la cueca sobre todo, su figura representa otra cosa, la mujer es la que tiene que servir, la que tiene que animar la fiesta, pero la que pone el lugar, el espacio, pero no la que se desarrolla a nivel vocal o a nivel artístico en una comunidad masculina. Los hombres van a pasarlo bien en el fondo allá, a compartir. Nosotras ponemos el espacio, nosotras, no, ellas ponían el espacio. Sí, ya muy brevemente, claro, yo partí diciendo como en mi ponencia que claro,
es súper distinto como la figura de la mujer aparece como en la cueca urbana, en la cueca centrina, que lo que sucede con la cantora campesina. Ya ahí es otro mundo y es un personaje que ha tenido, que tiene o que ha tenido y que tiene todavía en ciertos espacios como un rol súper importante como en la festividad chilena. Tienen cierto prestigio, hay una forma de enseñanza, de aprendizaje generalmente como de madre a hija, como dúos de hermanas, entonces hay otra forma y es un rol súper importante y que claro, no es solo el de cantora, como que también ahí cumple un rol dentro como del universo de la fiesta, como que también, y de la vida general del campo. Pasa que creo que hay varios grupos de mujeres han tomado esa figura de la cantora campesina como dentro de sus discursos de la cueca centrina como una forma de reivindicar el oficio que están adoptando, como que nos damos cuenta de que hay un rol de una mujer protagonista, de que tiene cierta potencia, que tiene cierto respeto, de que tienen una cierta voz en el espacio de la festividad, que no se da en la cueca centrina o no se daba hasta cierto punto y que se adopta un poco ese discurso. Algunas cuecas también de herencia campesina se adoptan o algunos otros oficios como para reivindicar esa posición o ese espacio que se está abriendo o que están abriendo en realidad. Si nadie más tiene, yo tenía una pregunta, pero quiero ver si, porque queda poquito espacio. Mi pregunta también es para los tres, porque así como Cristian encontró el elemento de la exclusión en común, para mí también un elemento que los tres de alguna forma mencionaron fue una forma de performar o desempeñar un rol de género particular en las distintas tradiciones. Entonces, mi pregunta es, en sus experiencias en el campo o en lo que han investigado, ¿se pueden identificar consecuencias culturales, sociales o políticas de estos nuevos modelos performativos del género? En el caso de Juan, el tema de la androginia o otros temas. No tenía ganas de tomarlo recién cuando estaban hablando ustedes. No. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Yo tengo una óptica un poco distinta. Fundamentalmente, de acuerdo a lo que yo he leído, se puede hablar de feminismo y de 100 temas más. O sea, tú podrías estar toda la vida trabajando un tema, sacándolo de este corpus tremendo que es la cueca. O sea, la cueca utilizada como un vehículo para expresar qué, emociones, rabia, lo que tú quieras. ¿Ya? La cueca que yo traje como ejemplo está expresando algo bastante interesante. Entonces, desde esa perspectiva, es evidente que, por ejemplo, así como los ejemplos que se dieron toman a ciertos grupos, los identificados, también tenemos otros grupos como las tesis, que toman una performance para expresar también algo muy parecido, ¿no? Como temáticas que están un poco cercanas. Entonces yo pienso de que la cueca como tal es un fenómeno cultural, es un hecho total, en la cual tiene una multiplicidad de aristas que va a ser muy difícil poder agotarlo. O sea, llevamos más de 100 años de cueca. ¿Te fijas? Y eso significa de que por algo es. ¿Qué es lo que tiene la cueca? Bueno, eso todo el mundo ha opinado. Y yo creo que efectivamente algo tendrá. Ya respecto consecuencias políticas o sociales, como que creo que las tiene como esta emergencia, como en el discurso que es la que yo hablé principalmente, como creo que bueno, primero posiciona ciertos temas que antes estaban invisibilizados o que no estaban cantados y que aparecen como en un espacio de festividad, pero que también son temas que generan ciertas reflexiones y que también generan modificaciones en las dinámicas de aprendizaje y socialización. Como que, por un lado, también reflejan estas nuevas formas o estas propuestas de nuevas formas de socialización que tienen
o que han tenido las cantoras como actualmente, no sé, desde los encuentros, desde la forma de compartirse las letras, desde la forma de juntarse a aprender y de compartir ese conocimiento, que era algo súper distinto como en el ámbito cuequero como, no sé, 2000, 2010, o de los cantores como mucho más competitivos, y que claro, son un reflejo y a la vez las generan, como que van aportando a que esas dinámicas se vayan replicando o que otros cantores, cantoras aprendan o piensen en sus formas de socialización, como cómo quiero compartir yo mi conocimiento, cómo quiero enseñarle yo a una persona que me pide ayuda o al grupo de personas que están a mi alrededor aprendiendo eso. También creo que tiene otras consecuencias dentro de la cueca misma que tiene que ver con, no sé, esto es un concepto como medio desde la educación, como que hay un currículum explícito, como que decimos lo que hay, como que de alguna forma hay un repertorio que se canta, pero hay un repertorio también que es el que no se canta, y que también es interesante ahí como revisar como qué cuecas se han dejado de cantar, qué cuecas ya no nos hacen sentido. Entonces hay un montón de cuecas que del espectro que alude directamente o que justifica la violencia hacia la mujer, que se han eliminado, como que en realidad, o en ciertos círculos, como que ya nadie las canta, y el que las canta de alguna forma es juzgado por alguna forma. Entonces hay una presión social por eliminar como ciertos tipos de discurso dentro de lo que se está cantando o no cantando. Entonces, eso que no se canta o cómo se responde también, como que una cosa es que digamos que estas cuecas no se deben cantar porque no corresponden a nuestros valores actualmente, pero otra cosa es que hay cuecas que han generado su respuesta en cueca, como que no solamente discursivamente como decirle a alguien, oye, no cantes esta cueca, sino que en realidad sacan esa cueca y hay una cueca de respuesta que genera también como dinámicas distintas en el círculo del canto y de la festividad. Eso principalmente creo que, como que en cierta medida, así como resumiendo, estos discursos son como reflejos también de cambios sociales, como que tampoco son que aparezcan en la cueca y que después se manifiesten en la sociedad, sino que la sociedad tiene ciertos cambios que se van manifestando en la cueca, pero también ayudan a seguir reproduciendo otros nuevos discursos y a modificar antiguos, y a enfrentarse críticamente a discursos como obsoletos y retrógrados. Bueno, muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos también por sus preguntas y por participar. Vamos a dar por terminada la mesa y seguimos con las actividades del encuentro. Gracias. Un aplauso de nuevo. Muchas gracias. Bueno, los invitamos y las invitamos a almorzar y nos